Cuño, ya lo dijimos hoy más temprano, no está aquí en Buenos Aires, ha ido a Venezuela. Y desde allí nos seguimos comunicando. Santiago, el aire es tuyo. Muchas gracias, acá estamos de nuevo, lo prometido es deuda, les dije que íbamos a compartir con una periodista de este canal, del canal Vive, que es donde estamos en este momento en la redacción, y que íbamos a compartir con ella la posibilidad de la visión de alguien joven que es periodista y que es venezolana, de cuál es la realidad de Venezuela desde ese lugar. Primero quisiera marcar, antes de meterme con ese tema, sobre la tragedia, sobre el dolor y sobre, obviamente, la solidaridad absoluta con el pueblo español por lo que sucedió en Barcelona. Eh, Qué distinto suena saber que los responsables de un atentado son alcanzados apenas en algunas horas, en algunos lugares del mundo, y que algunos todavía llevemos una veintena de años esperando justicia por la AMIA y la Embajada de Israel en la Argentina. Pero bueno, hecha esta salvedad, le damos la bienvenida a Thaís. ¿Cómo te va? Sí, muy buenas noches a todos, por allá, a todas y a todas, desde el sur. Estamos ahora en las instalaciones en una sala de redacción del canal Vive Televisión, es uno de los canales del Estado venezolano. Contame, Thaís, tu experiencia personal. ¿Tenés cuántos años? Yo tengo 29 años y bueno, mi experiencia ha sido desde muy joven el trabajo en la comunicación, sobre todo desde la investigación, haciendo documentales. Pude hacer una biografía del comandante Chávez que les recomiendo verla, está en YouTube, se llama Comandante Chávez, es su vida narrada además por él mismo. Digamos que ahí está de primera mano la fuente y conocemos a partir de su vida la historia también de nuestra revolución, de nuestro proceso de lucha, de resistencia como pueblo. ¿Qué diferencia hay entre vos y uno de los chicos que estuvo en esos lugares de conflicto del otro lado? O sea, ¿por qué hay una chica de 29 años periodista que habla de la revolución y un chico de 29 años que pide que se vaya Maduro? A ver, ahí hay una juventud que no es la mayoría, hay un sector de jóvenes, si hay que decirlo, que no tiene, digamos, un sentido pleno del momento histórico que está viviendo, en relación con lo que antes acontecía en Venezuela, en relación, por ejemplo, a la Cuarta República, donde sí se vivió represión, donde sí se vivió pobreza, pobreza extrema, cuando llegó el comandante Chávez a la presidencia en el año 98, había un 80% de la población en pobreza. Mi mamá es maestra y yo tendría que unos 5 años. Recuerdo que si mi mamá cobraba el bono que se da en diciembre, no cobraba la mensualidad sino hasta marzo. Y los maestros iban y protestaban en las calles por su salario. Hoy en día los maestros, los médicos en este país son los mejores pagados. A pesar de estos años 3 años que tenemos una profunda crisis, pero que tiene unas razones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la caída de los precios del petróleo, que eso nos impacta directamente porque Venezuela es un país monoproductor que vive básicamente, depende de la renta petrolera, pero además toda una guerra sistémica que se ha hecho a partir del contrabando, a partir del bloqueo. Hay empresas transnacionales que nos están vendiendo los productos muchísimos más caros solamente por vendérselos a Venezuela, es decir, se están uniendo al saboteo, al boicot para tratar de derrocar el gobierno. Y hay una juventud que no está consciente de eso, digamos que no tiene puntos de comparación, que se ha criado en este gobierno de Chávez, de Nicolás, que garantizó un conjunto de medidas para que la juventud tenga acceso a la educación en Venezuela. Venezuela es uno de los países de América Latina donde hay más estudiantes de educación universitaria. Tenemos una población de 3,5 millones de jóvenes que tienen acceso a la educación universitaria totalmente gratuita. Y bueno, pero igual el saboteo además mediático, la manipulación, las aspiraciones de muchos jóvenes que no tienen referencia y creen que afuera se vive mucho mejor, todo eso nos impacta todos los días y también una dirigencia opositora que genera falsas expectativas en muchos de estos jóvenes y que asumen una postura, digamos, muy cobarde, porque No, ellos manipulan a estos jóvenes, los lanzan al frente a pelear, pero sus hijos y ellos no están al frente de lo que nosotros decimos las guarimbas, que son las protestas, las manifestaciones de calle violentas, les han dado incluso recursos, financiamiento, y hay jóvenes de ellos que han muerto
porque es muy lamentable decirlo, manipulando sin tener ningún conocimiento aparatos explosivos, y por eso incluso ellos mismos han muerto. La mayoría de las víctimas en Venezuela, producto de la violencia generada estos meses, ha sido ocasionada por las horas. Solamente aproximadamente un 6%, imagino que el ministro de Comunicación te habrá dado incluso más detalles de eso, porque se ha venido dando toda una investigación exhaustiva, a pesar de que el Ministerio Público, que es el encargado de llevar la justicia, hasta hace poco estaba llevado por una mujer que se vendió a los intereses de la oposición y no respetó la Constitución. Ahí había un sesgo. Pero claramente un 6%, 5% son solamente víctimas por la violencia del Estado. Y se tomaron las medidas de forma oportuna y ya hay más de 30 funcionarios que han estado detenidos. El resto de la violencia ha sido entre ellos mismos, se han disparado, gente que se ha opuesto a que se pase una barricada y atentan unos contra otros, o un joven como Neomar que cargaba un aparato explosivo y le explotó a él mismo. Ahora, no puede existir también la posibilidad de que ese mundo distinto exista, porque existe otro mundo. Nosotros no vivimos en Argentina igual que en Venezuela. Y que esa juventud o esos jóvenes quieran vivir de otra manera, que no sea esta, que no sea el socialismo de Maduro, de Chávez, tengan un sueño distinto. Claro que hay la posibilidad. Cada quien tiene el derecho a cada... de hecho, y está en plena democracia. Ya toda la oposición tiene sus candidatos para las próximas elecciones de gobernador sí, las elecciones locales. Y todo el mundo tiene derecho a tener un partido, a plantear una posición diferente y a tener sus seguidores y a pensar distinto y a expresarse por el hecho electoral, como en todas las democracias. Es decir, esperemos a las próximas elecciones y que eso se exprese. Pero si la mayoría decidimos por la vía democrática continuar con un proyecto de cambio, de transformación estructural, porque consideramos que el capitalismo es el sistema que sí ha fracasado, porque ha generado mayor exclusión y pobreza en el mundo, y estamos dispuestos a trabajar eso. La mayoría de los venezolanos y venezolanas lo decidimos, eso también debe ser respetado. Eso es verdad. Yo les voy a proponer lo siguiente. Tenemos en punta un material que les voy a pedir que me confirmen si pueden. Llegamos y quisimos tomar una Coca-Cola en Venezuela, en Caracas. La Coca-Cola vale 3.000 bolívares y tuvimos que poner exactamente 30 billetes de 100 para sacarla. Fíjate lo que pasaba y cómo es sacar una lata de Coca-Cola en Venezuela, que por supuesto Coca-Cola está en Venezuela. Fíjate y mirá lo que cuesta tomarse una Coca-Cola en Venezuela. A ver, vamos a poner las imágenes entonces. Allí está. Bueno, una de las cosas que se criticaba precisamente a Venezuela era el poco valor del peso, es decir,